Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Podemos sentar. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo decimos en latín, el Corpus Christi. ¿Y qué celebramos? El cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor. ¿Y dónde empieza este misterio? Este misterio empieza con la encarnación en el seno de la Virgen María. Jesús toma carne y sangre de la Virgen María, y la Virgen María es una criatura completamente humana. Por eso la Virgen María le comunica a Jesús la humanidad. De ahí le viene la humanidad, porque ella le da su carne, le da su sangre y le da todo lo que significa ser hombre. Pero Jesús no pierde su divinidad, sino que la conserva intacta. De modo que Jesús se une completamente la humanidad y la divinidad sin confusión ni enredos, podríamos decir la palabra. Ahí en Jesús hay una persona que es Dios verdadero y hombre verdadero. Eso es lo que adoramos en la Eucaristía. Entonces, así podemos decir que el mismo Jesús que nació del seno de la Virgen María, el mismo Jesús que ella apretó contra su pecho y le dio besos y lo acarició, el mismo Jesús que San José recibió en sus brazos, lo arrulló y le dio un beso en la frente, el mismo Jesús que fue creciendo, que tuvo 3 años, que luego fue al pozo a sacar agua, mandado por la Virgen María, que ayudó a San José en el taller a pulir madera y a arreglar sillas para luego venderlas. El mismo Jesús que luego en su misión pública caminó por las aguas, expulsó demonios, enfrentó los saduceos y los fariseos. El mismo Jesús que habló con autoridad y que murió en la cruz. El mismo Jesús que estuvo 3 días en el sepulcro y luego resucitó al 3er día y está sentado a la diestra de Dios Padre. El mismo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Es el Jesús que se hace presente en este pan sencillo. Pero resulta que la gente cuando veía a Jesús solamente veía su humanidad, pero no veía su divinidad, porque su divinidad estaba escondida. Y su divinidad resplandeció en el momento de la transfiguración con Elías y con Moisés, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y entonces estaban Pedro, Santiago y Juan y dijeron qué bien se siente estar aquí en este resplandor de la humanidad. Hagamos 3 chozas para que todos nos refugiemos aquí. Sí, es una manera de decir, Señor, quédate con nosotros. Porque en este mundo hay oscuridad y en la humanidad sola hay oscuridad. Pero cuando la divinidad resplandece, entonces está el brillo de Dios. Así, en Jesús está el brillo de Dios porque es la divinidad y es la humanidad. La humanidad de Jesús es perfecta. El Salmo nos dice, es el más bello de los hombres. Y la divinidad significa que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es decir, Jesús es omnipotente con el Padre,
es decir, todo lo puede, es omnisciente con el Padre y el Espíritu Santo, lógicamente con el Padre y el Espíritu Santo. Es omnisciente, todo lo sabe, con el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Dios, y es omnipresente, está en todas partes, con el Padre y el Espíritu Santo. Dios tiene estas cualidades que lo hacen ser Dios y que está por encima de la creación. Es decir, a Dios no lo limita la creación, pero al encarnarse en el seno de la Virgen María, se somete a las leyes del tiempo y del espacio. Ahí al someterse ahí a las leyes del tiempo y el espacio, sí, en un cuerpo humano encarnado perfectamente por la eternidad, sí, él se somete al tiempo, se somete a ocupar un lugar y se somete a las debilidades humanas. Ese cuerpo puede ser maltratado, ese cuerpo puede ser escupido, ese cuerpo puede ser desgarrado, ese cuerpo puede ser crucificado como sucedió. Entonces vemos pues que la Santísima Trinidad llega a la cruz y en la cruz, hablando, no es que Dios pueda morir, pero es lo mejor que he podido encontrar de los teólogos liberales, porque la mayoría de sus cosas son basura, pero esto sí es muy cierto. Sí, uno de ellos dijo, en la cruz murió la Trinidad. No significa que la Trinidad pueda morir, sino que al morir Jesús, sí, se produjo un vacío en el Padre Dios, que Mel Gibson lo expresa con una gota de lágrima que cae del cielo, y ahí están todos los diablos contemplando la derrota, ahí está. Y ahí está el Espíritu Santo, y cuando muere Jesús para este mundo, y su cuerpo queda inerte esperando la resurrección, que va a suceder durante 3 días, al tercer día, Jesús baja a los infiernos, como está en el credo, y ahí libera el del limbo, libera las almas que están presas por los demonios. En ese momento se crea el cielo, y Jesús como hombre, como lo dicen los padres de la iglesia, como hombre, ocupando un lugar, un espacio, se abre y se crea el cielo por primera vez, y Jesús entra al cielo en primer lugar e inaugura el cielo, y con él entran todos los buenos y los justos del Antiguo Testamento y los que habían muerto antes de Jesús. Así se inaugura el cielo, y eso es lo que estamos celebrando hoy, que Jesús está en cuerpo, alma, sangre y divinidad en el cielo. Significa que en el cielo está con los mismos pies y las mismas manos que estuvo en la tierra, pero los de la tierra y los de la tierra se podían cortar y dañar. Ya los pies y las manos que tiene Jesús en el cielo ya no se pueden cortar y dañar. Sí, ya no hay corrupción de ninguna clase en Jesús. Y bien lo dicen los místicos, la Virgen María y Jesús no padecieron ninguna enfermedad, pues ya lo hemos dicho de una o de otra manera, por las gracias y las prerrogativas y los dones naturales y preternaturales que tenían ambos. Pero San José pues sí tuvo que padecer la enfermedad, aunque San José no tenía pecado, sí tuvo que padecer la enfermedad porque su cuerpo era frágil, ¿sí? Pero así pues, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor es lo que celebramos en esta altar. Que el Señor que está en el cielo está aquí presente en la tierra. Y está presente en la forma sencilla de un pan. Y ese nuestro Señor en esta forma de un pan es el que nosotros adoramos, veneramos, cantamos y glorificamos con nuestra vida y con nuestro ser. Aquí lo cantamos. Nos arrodillamos delante de Él y decimos, tú eres nuestro Señor y Dios. Lo comulgamos, sea espiritualmente o corporalmente, para que nuestra alma se divinice con la de Jesús. Recibimos todas las gracias y las bendiciones
para que en esta Eucaristía se una el cielo con la tierra. Por eso todo sacerdote que consagra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, como debes de ser, siempre une el cielo con la tierra y pone en fuga al diablo y derrota al diablo. Así pues que debemos recordar que Jesús está presente en su cuerpo, en su alma, en su sangre y en su divinidad. Y se pone en nuestras manos, se pone en las manos de los sacerdotes y se pone en las manos de los católicos que lo quieran comulgar o que lo quieran tratar con amor y reverencia. Y recuerde que en la Eucaristía hay dos caminos. Es un camino de condenación directo la Eucaristía o un camino de salvación directa. Y lo dice el apóstol San Pablo. Quien come o bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernirlo, en una parte lo dice sin discernirlo, ¿sí? O quien come o bebe el cuerpo y la sangre del Señor, no solamente sin discernirlo, sino que dignamente se come o se bebe su propia condenación. De manera que quien maltrata el cuerpo del Señor, quien lo recibe como no debe ser, quien lo escupe, quien lo ultraja, pues en vez de recibir salvación, recibe condenación. Ahora, todos los que estamos dispuestos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor con todo amor y con toda reverencia, recibimos nuestra propia salvación y la divinización de nuestra alma. De modo que nos devolvemos al Calvario. Y en el Calvario podemos ver que la Virgen María, María Magdalena y Juan recibían y estaban con el Señor sin maltratarlo y sin humillarlo. ¿Sí? Y otros, gran multitud de personas. Entonces veíamos que el cuerpo del Señor pasó del tribunal de Caifás y Anás, del tribunal de Pilatos y Herodes, le pusieron cadenas, lo escupían, le daban empellones, le pusieron corona de espinas, le dieron latigazos, y los primeros que gritaban, este es nuestro rey, viva el hijo, hosana al hijo de David. Eso lo gritaron el domingo. El viernes estaban gritando, crucifícale, no lo conocemos, no tenemos más rey que el César. Y hoy pasa eso. El rey de mi vida y de mi corazón no es Jesús, entonces es el César. Y el César son las preocupaciones del mundo, el César son los negocios del mundo, el César es preocuparme por el mundo, el César es no preocuparme lo suficiente por mi alma, y el César es dejarme arrastrar por cosas del mundo, olvidando que tengo un alma inmortal, que un día tengo que dar cuenta de. Así que no el comulgar el cuerpo y la sangre del Señor me salva. Si lo hago sin discernirlo e indignamente, me como y me bebo mi propia condenación. Y si comulgo el cuerpo y la sangre del Señor como un alma devota, como un alma amorosa, como un alma que ama a Dios, entonces puedo decir que mi alma se diviniza y entonces me configuro con Cristo. Si ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Y mi vivir es Cristo, dice el apóstol San Pablo. Ya no es mi vida, es la vida de Cristo en mí. Esa es la Eucaristía. Ese es el cuerpo y la sangre del Señor. Ese es el Corpus Christi. Voy a cantar el credo.